La amenaza militar como herramienta, no como objetivo. Donald Trump no necesita intervenir militarmente para lograr efectos reales. Lo que históricamente ha usado y le funciona políticamente es amenaza creíble, lenguaje violento, escalada retórica, condicionamiento económico y diplomático. Eso cumple dos funciones: movilizar su base electoral, discurso de fuerza, orden, enemigo externo; doblar gobiernos sin disparar un tiro, usando miedo a consecuencias mayores. En ese sentido, la amenaza militar es un garrote discursivo, no necesariamente un plan operativo. Extorsión de Estado, la analogía con el crimen organizado. La comparación no es exagerada si se analiza desde la lógica del poder, no desde la legalidad. El esquema es muy parecido. ¿Cómo funciona el crimen organizado? ¿Cooperas o te atienes a las consecuencias? En el caso de Donald Trump, ¿te alineas o te sanciono? El crimen organizado, uso del miedo como control. Presión geopolítica, uso del riesgo país más sanciones. El crimen organizado te hace un cobro de piso. Estados Unidos, condiciones comerciales, migratorias y de seguridad. La violencia como amenaza latente, intervención como amenaza latente. O sea, estamos hablando del crimen organizado, pero a niveles bien arriba. No es que sean moralmente iguales, pero el mecanismo psicológico y político es similar. Asimetría de poder, más intimidación, más beneficio propio. Trump no está proponiendo cooperación, está proponiendo subordinación. ¿Qué buscaría realmente Estados Unidos bajo esa presión? Ellos no buscan acabar con el narco. Eso es el discurso. Los objetivos reales suelen ser control de flujos migratorios en favor de Estados Unidos, acceso privilegiado a información, operaciones o territorios, condicionar políticas internas mexicanas, mostrar dominio regional, mensajes a otros países. México en ese escenario no sería un socio, sería un territorio a disciplinar. ¿Por qué sería grave un error incluso para Estados Unidos invadir México? Porque rompería el Tratado de Libre Comercio de facto. Desestabiliza cadenas productivas que Estados Unidos necesita. Genera nacionalismo defensivo en México. Un soldado en cada hijo te dio. Abre un precedente internacional muy peligroso. Aumenta violencia, no la reduce. Por eso la amenaza es más útil que la acción. El riesgo real es normalizar la extorsión política. Aquí está el punto más delicado y donde nuestra reflexión es más profunda. Cuando un Estado poderoso usa el miedo como método, legitima que el poder se ejerza como lo hace el crimen organizado. Esto erosiona el derecho internacional, diplomacia, cooperación real, confianza institucional y manda el mensaje de que manda el más fuerte, no la ley. ¿Qué debería hacer México? Desde una visión estratégica, no ideológica, no caer en provocaciones, blindar el discurso diplomático, internacionalizar cualquier amenaza, mostrar cooperación sin subordinación, que es lo que está haciendo nuestra señora presidenta, fortalecer la legitimidad interna, esto es clave. Un gobierno débil internamente es más fácil de extorsionar externamente. Ahora, ¿cómo nos afectaría a las víctimas del Infonavit? La lógica es la misma: instituciones grandes, ciudadanos o países con menor poder, amenaza con método, acepta o atente a las consecuencias. Es lo que hace Infonavit con nosotros. Por eso la intuición es correcta. La violencia no siempre es con armas. Muchas veces es económica, administrativa o política lo que nos hace Infonavit a las víctimas. La conclusión clara: no creo que Trump quiera una guerra, ni que se vaya a meter a México, pero sí creo que quiere obediencia obtenida por miedo. Mira lo que le pasó a Venezuela, ahí sigues tú, ¿eh? Y eso en cualquier escala pues es una forma de extorsión. En el siguiente mensaje podemos convertir este análisis en un argumento político y jurídico. Ahora, vamos a verlo también desde otra óptica. El hablar de que lo que está haciendo Donald Trump es lo mismo que hace el crimen organizado es una observación muy aguda que coincide con la visión de diversos analistas en geopolítica y relaciones internacionales. Lo que se describe es una transición de la diplomacia tradicional hacia una diplomacia de coerción o extorsión política. Y aquí viene un análisis de los puntos claves sobre esta estrategia de cobro de piso
a nivel de Estado y sus implicaciones. La táctica del apalancamiento por amenaza. Donald Trump ha perfeccionado un estilo de negociación donde la amenaza, aranceles, cierre de fronteras, intervención militar, no es el fin, es una herramienta para obtener concesiones económicas o políticas sin disparar una bala, sin que le cueste $1. El cobro de piso político, así como el crimen organizado, exige un pago para dejar trabajar. Esta presión busca que México pague en especie, conteniendo la modificación, modificando leyes comerciales o permitiendo la entrada de agentes extranjeros. El costo de soberanía. El riesgo no es solo económico, sino la erosión de la autonomía de las instituciones mexicanas que terminan operando bajo la agenda de Washington. Acuérdense que varios presidentes fueron señalados como miembros de la CIA. Y pues la presidenta dice, ni madres. Implicaciones para el ciudadano común y para las víctimas del Infonavit. Si el gobierno mexicano se pliega, las consecuencias se filtran hasta el bolsillo del trabajador. Las prioridades de gasto. El presupuesto federal podría desviarse masivamente hacia la seguridad, militarización de fronteras para complacer a Estados Unidos. Esto le restaría recursos para programas de rescate de viviendas o subsidios sociales. Inestabilidad de mercados. Cada amenaza de Trump genera volatilidad. Para alguien con un crédito hipotecario se significa un riesgo de inflación que encarece la canasta básica, dejando menos dinero para cubrir las mensualidades del hogar. El paralelismo con el crimen organizado. Esta analogía es potente porque ambos sistemas se basan en la asimetría del poder. Incertidumbre. Al igual que en la extorsión, nunca se sabe cuándo será suficiente. Si México cumple una exigencia, la amenaza se retira temporalmente, pero se mantiene lista para el siguiente ciclo electoral o negociación comercial. La justificación moral, así como el crimen dice ofrecer protección, la retórica de intervención se disfraza de ayuda contra el narcotráfico, aunque realmente el trasfondo sea el control estratégico. Desde una óptica de derechos humanos, esta presión externa debilita el Estado de Derecho en México. Cuando un gobierno actúa bajo amenaza externa, tiende a descuidar las demandas internas de justicia, como los fraudes patronales, abusos del Infonavit, para enfocarse únicamente en la supervivencia diplomática. Conclusión: una intervención militar directa es muy poco probable por el alto costo logístico y político para Estados Unidos. Pero la intervención económica ya la estamos viviendo a través de la extorsión. Es una realidad que esto se vive día a día desde que entró Donald Trump. El cobro de piso diplomático es quizás más efectivo y menos costoso para ellos, pero devastador para la estabilidad social de México. Así de que vamos a inconformarnos, vamos a apurarnos porque el flujo de efectivo se puede ir a otro lugar. Se los dejo de tarea, compañeros. Y pues escribe justicia y comparte si estás de acuerdo.